de lejos y todo eso, y es mi amigo. No, amigo es con el que compartís las alegrías, las tristezas, ese amigo que está con vos cuando tiene que sostenerlo al otro y esas cosas. Eso es amistad, amado. Y muchas veces mucha amistad no se puede lograr. ¿Por qué? Porque hay intereses personales y egoístas. Y ayer murió el papá de este chico. Y yo a ese chico lo siento como si fuera mi hijo también, porque ha crecido con mi hijo desde el primer año de la secundaria. Toda la secundaria han sido compañeros y hoy son amigos. Entonces veía el dolor que había en ese hijo por la ausencia de su papá, ¿no? Y uno quisiera hacer mucho más de lo que decirle unas cuantas palabras a la persona. Entonces, todo esto me ha motivado para preparar esta palabra, ¿no? Consuelo en medio de la prueba. El Señor Jesucristo nos consuela, amado. ¿Y saben para qué nos consuela? Para que tomemos fuerza y también para que podamos consolar a otro. Porque si nosotros no somos consolados, ¿cómo podemos consolar a otro? Yo siempre digo que uno tiene que vivir las cosas para poderlo entender al otro. Porque cuando uno no vive las cosas, amado, uno dice, bueno, me encantaría ponerme en tu lugar, pero la verdad nunca he vivido esto. Sí me duele lo que estás viviendo, pero no puedo sentir el dolor que vos sentís, porque es así. Y hay veces nosotros nos atrevemos a tener palabras como de perfeccionista con la vida del otro, porque nunca hemos vivido la situación que está viviendo el otro. Entonces por ahí hay veces es preferible quedarse callado y no decirle al otro, sí, pero vos tenés que superar, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer aquello. No, amado. No, porque realmente cuando uno habla tiene que saber si lo que está diciendo va a ser aceptable por el otro y si realmente le va a hacer bien. Porque hay veces nosotros hablamos como superados y nunca hemos pasado esa prueba. Como la pérdida de alguien, ¿sí? O como alguien que tenía todos sus bienes y de pronto se queda en la calle. O como alguien, por ejemplo, de que lo han traicionado. Entonces, muchas veces nosotros nos atrevemos a dar consejo cuando ni siquiera nos ponemos en el lugar del otro. Entonces, muchas pruebas que a nosotros nos tocan vivir son buenas oportunidades, amado, de ver el obrar de Dios y también de ver cómo Dios nos consuela para que luego cuando estemos frente a alguien que esté pasando la misma situación, nosotros lo podamos consolar. Porque así como hemos sido consolados por Dios, vamos a aprender a consolar a otros. Pero hay veces las pruebas son necesarias. ¿Amén? Bueno, vamos ahí a 2 de Corintios, ya he hecho la introducción. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3. El título de acá de mi Biblia dice Aflicciones de Pablo. En otras versiones dice Consuelo, ¿sí? Consuelo. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia. Dígale al que está a su lado, el Padre es de misericordia. ¿Sabe lo que es la misericordia? Que hay veces Dios no mira lo mal que nos portamos y lo mismo nos socorre. Nosotros hemos sido salvos por misericordia. ¿Por qué digo hemos sido salvos por misericordia? Porque Dios, a pesar de que nosotros no éramos buenos, entregó a su Hijo por nosotros. Y lo hizo porque dijo, no puedo dejarlo que se pierda. ¿Me está entendiendo? Esa es la misericordia. Entonces dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dígale que está a su lado, Dios de toda consolación. No dice de algunas consolaciones, dice de todas las consolaciones. Habla de la consolación cuando perdemos un familiar, la consolación cuando estamos enfermos, cuando perdemos un trabajo, cuando un hijo está incursionando en cosas que lo ponen en peligro. Él nos consuela, amado. Ya vamos a ver qué significa la palabra consolar. Quien nos consuela en todas nuestras
tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo por medio de la consolación. Parece una trabalengua, ¿no? Un trabalengua, porque dice, fíjese, vuelvo a leer. ¿Quién nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios? ¿Parece un trabalengua o no? Mire cuántas veces repite. Consolación, consolar, consolidar. Amén. Fíjese, porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo abunda nuestra consolación. Si nosotros sufrimos es para que ustedes reciban consolación y salvación. Si somos consolados es para que ustedes reciban consuelo y puedan soportar con nosotros cuando pasen por los mismos sufrimientos. Firme es nuestra esperanza respecto a ustedes, pues sabemos que así como participan en nuestras aflicciones, también participan en nuestra consolación. Tremendo, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver. ¿Qué significa? Cuando yo le digo consolar, ¿qué es lo primero que le viene? Acompañar ese dolor de la persona. Acompañar. ¿Qué decía Anita? Contener. ¿Alguien más? Abrazar. Bien. ¿Qué más? Estar. Bien. Muy bien. ¿Qué más? Sostener. Muy bien. ¿Y animar? También, ¿no es cierto? Entonces, la palabra consolar, amado, traducida del griego en el verbo, es paracleto. Y en Juan, capítulo 14, versículo 16-17, dice, y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. Fíjense. Yo no había visto esto, o esta mañana lo vi. Otro consolador. Había uno. ¿Quién era? Jesús, amado. Jesús ha venido a perdonar pecado, ha venido a consolar. Jesús ha venido a poner vendas sobre las heridas. Dice, y yo les daré otro consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Entonces, ¿quién es el Paracleto? Es el Espíritu Santo, amado. El Espíritu Santo que mora en tu vida y que te trae consuelo en la hora de la prueba para que cuando vos salgas perfeccionado de esa prueba puedas tener herramientas y armas para consolar a otros. Porque si, amado, nosotros no vivimos la prueba con la ayuda del Espíritu Santo, si no hay prueba y no hay Espíritu Santo, nosotros no conocemos el obrar de Dios. ¿Me está entendiendo? No conocemos el obrar de Dios. Entonces, la palabra paracleto significa animar, exhortar, urgir, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que saber que el Espíritu Santo nos anima, nos exhorta. La palabra exhortar no significa que vos vas a ser tachado, ni que vos vas a ser excluido. No significa eso, sino que significa que el Espíritu Santo te va a ayudar a enderezar lo que está torcido. Pero no para desecharte, porque fíjense en Isaías, dice, no se quebrará la caña cascada, ni el pábilo que humea se apagará. ¿Saben lo que era la caña cascada?
la caña se la utilizaba para hacer instrumentos musicales. Y cuando la caña tenía algún tipo de, diríamos, de defecto, no se la usaba. Pero acá el Señor dice, porque todos venimos con defectos, somos instrumentos musicales del Señor y todos venimos con defectos, amados. Pero no por eso el Señor nos desecha, porque el Señor tiene más fe que nosotros en creer que nosotros vamos a cambiar. Que nosotros no vamos a dejar que Él comience a limar esas asperezas que tenga la caña o ese lugar que a punto de quebrarse, como la uña, visto que por ahí se te quiebra ahí la puntita, entonces vos agarrar la lima y empezar a limártela hasta bajarla hasta el lugar donde pareciera que se va a cortar. Bueno, el Señor hace lo mismo con nosotros, amados. Y esas son las pruebas que nosotros vivimos. Pero las pruebas son necesarias en la vida del cristiano. Todo el mundo vive aflicciones. Pero el cristiano la vive de otra manera. El cristiano la ve a la aflicción como el momento y la oportunidad de subir a otros niveles. ¿Ha visto cuando a algún trabajador le dan la oportunidad que haga un trabajo extra y le dice, bueno, mira, si lo hace bien este trabajo, sube a otro nivel? ¿Qué va a hacer el trabajador? Sube a otro nivel, mayor salario. Entonces se preocupa por hacer bien su trabajo. Entonces, cuando nosotros entendemos, yo eso le decía al Señor, Señor, por favor, que yo aprenda a vivir en la hora de la prueba para que yo pueda subir a otros niveles de fe, de dependencia del Señor. Porque si, amados, nosotros nos quedamos, diríamos, con algo ahí en la chatura, lamentablemente no vamos a avanzar. Porque ¿cuántos problemas tenemos? El Señor Jesucristo dice en su palabra, dice, muchas aflicciones tendrán en este mundo, dice, pero confíen, yo he vencido. Juan 16:33. O sea que cuando nosotros planteamos el Evangelio, hablamos del amor de Dios, pero también hablamos de que cuando la persona asume a través de su confesión de que Jesús es el Señor y el Salvador, le está diciendo, tú te conviertes en mi Kyrios, que es lo que decía Fátima al principio, en mi amo. Entonces el Señor, como dice, me ha nombrado su amo. Vamos a entrenarlo para que forme las filas de mi ejército. Y el entrenamiento a veces no nos gusta. Dice el Señor Jesucristo, el que me quiera seguir, que es el discípulo, el aprendiz, tiene que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. ¿Y qué significa negarse a sí mismo? Empezar a hacer morir el yo. Empezar a hacer morir el yo. Yo quiero esto, yo pienso así, yo hablo así, yo tengo esta costumbre, yo, y es un yo. Un día abajo, otro día arriba. Amén. Entonces, la palabra consolar, amado, es saber que Dios va a traer alivio en el medio de la aflicción. No dice que la consolación va a ser hacer desaparecer la prueba. La consolación va a ser el alivio, la mano de Dios en nuestra vida para poder pasar la prueba. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Señor en medio de la prueba? Nos va a fortalecer espiritualmente para que nosotros la podamos pasar. ¿No me dice un amén? Dígame si no. ¿Cuántas veces decimos, Señor, por tus llagas somos curados? Y vamos al médico y nos diagnostica que seguimos enfermos. Y ahí decimos nosotros, ¿y a dónde está el cumplimiento de la palabra? Dios nos va a sanar en su debido tiempo, amado. No nos va a dejar, pero nos va a fortalecer en esa hora de la prueba para que nosotros podamos entender que debemos depender de Dios.
Porque a veces dependemos del médico, dependemos del medicamento, dependemos de que nos diagnostiquen. Está bien, es perfecto. Pero la primera dependencia que nosotros tenemos que tener es ¿de quién? De Dios. Él tiene la última palabra, amado. La gente podrá decir muchas cosas, pero Él tiene la última palabra. Amén. Cuando nosotros pasamos momentos difíciles, amado, momentos en donde no sabemos qué hacer, debemos recordar que el Señor Jesucristo nos ha dicho: yo estoy con ustedes. Ahí en Isaías 41:10 dice: no tengan miedo, yo estoy contigo, no te desanimes, que yo soy tu Dios. Dice: yo soy quien te da fuerza, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi derecha justiciera. Amado, acá no dice que lo va a hacer en algún momento, lo dice que siempre. Pero ¿por qué le está diciendo eso? ¿Por qué el profeta dice eso? Porque está pasando por un momento difícil. Ahora, Dios ha dicho: no, le allanemos el camino a este fulanito, que no se tropiece con ninguna piedra, que no tenga que abrirse camino solo, le hagamos fácil todo. ¿Eso dice la Biblia? No, amado. Nosotros no predicamos un evangelio de oferta, ni un evangelio venga, compre 2 por 1. Acá predicamos nosotros el evangelio tal cual es. Muchas aflicciones tendrán en el mundo, pero miren, yo he vencido, dice el Señor. Entonces, ¿qué nos estaba queriendo decir el Señor? ¿Qué pruebas vamos a tener? Aflicciones vamos a tener. Pero de todas ellas Él nos va a librar. De todas ellas Él nos va a librar, amado. Yo quiero que te aferres a esta palabra, porque Él no te va a dejar solo. Aún en el Salmo 23 dice: aunque yo ande en valles de sombra y de... Cuando usted le digo esto, ¿qué se le viene a la mente? Lo primero que se le viene a la mente: aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. ¿Qué se le viene a la mente? Valle de sombra y de muerte. Oscuridad, enfermedad y muerte, dolor, pérdida, ¿no es cierto? Y ahí dice: yo estaré contigo, yo te tomaré de la mano, dice el Señor. Miren, nosotros sabemos que el pecado ha traído todo el dolor que usted ve en la tierra. ¿Y el pecado era de Dios? ¿De quién era el pecado? Del ser humano. El ser humano se ha buscado todo esto que hoy nosotros vemos, ¿no? Vemos muerte, vemos guerra, pueblos que están enfrentados uno con el otro, pueblos que están enfrentados dentro del mismo territorio. Vemos gente que mata por gusto, vemos gente que se suicida porque cree que es la mejor manera de salirse del problema. Vemos gente que se queda con lo que no le pertenece. Vemos gente que roba aún en el mismo gobierno y le roba a los pobres, le roba a los viejos, le roba a los niños. Iba caminando yo, volvía de hacer una compra y veo un niñito, ¿no? Yo venía así como a la distancia donde está sentado Julián y él me hacía así con la manito, ¿no? Entonces yo cuando ya me iba acercando digo: hola, ¿cómo estás? Y yo lo miraba ahí en la vereda, digo: ¿cuántos niños hoy no pueden estar en la vereda, amado, porque los roban? Niños que han salido un ratito a la vereda y después no lo pueden encontrar. Ya los niños no pueden estar en la calle solitos. Lo tenemos que tener metido en la casa y resguardarlo bien. Y aún las mamás cuando van con los niños en brazos tienen que agarrarlo bien fuerte. O tienen que llevar un custodia para llevar sus niños, porque hasta le arrebatan de los brazos. Ese es el pecado, amado. Es el pecado. Entonces en el mundo hay aflicciones.
Pero los que confiamos en el Señor, sabemos que Él ha vencido las aflicciones producidas por el pecado y nos ha dado la victoria a nosotros. ¿Usted cree que el Señor lo va a dejar solo en la hora de la prueba? ¿Usted ha visto un niño que cuando ve que el papá o la mamá están por salir, le dice, ya vamos a volver? ¿Qué hace el niño cuando ve que se están alistando para irse? Llora, porque siente que se van a ir y no van a volver. Dicen que los perritos lloran por sus amos cuando los ven salir, por más que vayan a una fiesta y vuelvan, porque ellos creen que no van a volver más. Y a los niños les pasa lo mismo. Entonces el Señor no se deleita en que vos sientas que Él se va a ir y te va a dejar solo. El Señor siempre va a estar con vos. Siempre, amado. Siempre. Acá en Isaías 41:10 dice, siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi diestra justiciera. Siempre, dice la palabra. O sea que aquí no hay en algún momento, cuando tenga tiempo, no te merece, aunque no merezcamos, amado, Él nos va a sostener. Aunque no lo merezcamos, porque ¿merecemos algo? No. No merecemos nada. Hay veces nos creemos tan buenitos que creemos que todo lo merecemos. ¿Has visto? Como dice, ¿has visto lo que me han hecho? Y no, y mirá. Y yo que soy tan buenita, y a mí me lo hace. No, mamita, nadie es buenito. Nadie es buenito, solo el Señor. Hay momentos de aflicción, amado, en donde hay veces metimos un quejido o hay veces lo tenemos internamente en nuestro corazón y nos produce desazón, angustia, preocupación. Empezamos a sentir como que nos vamos a morir, pero ahí viene Él para decirnos, no te dejaré, no te desampararé. Y ahí en el mismo Isaías 41, después del 10, el 13, dice, yo soy el Señor Dios. Fíjense, yo soy el Señor, dice, no dice yo soy el ser humano, yo soy el brazo en el cual confía. Dice, yo soy el Señor Dios que te sostiene por la mano derecha y te dice, no tengas miedo que yo te ayudo. No tengas miedo. Qué hermoso que es cuando los niños ven a sus papás, cuando el papá está presente en la casa, lo ven como superhéroe. Creen que el papá es el que le van a tirar muchos tiros y ninguna bala le va a acercar. Nada le va a acercar al padre, ¿no? El niño piensa que el padre es Superman, Batman, ¿no? De todos esos superhéroes que hay. Cuando va creciendo empieza a ver los defectos del papá y ahí se desilusiona. Ahí ya no hay héroe, ya quiere salir corriendo y no le cuenta nada. ¿No? Pero cuando es niño, qué hermoso es cuando el niño se siente en peligro y grita, papá, mamá. ¿Y nosotros qué hacemos? Yo escuchaba el grito de mi hijo y ya salía disparando, despavorida de salir. Capaz que estaban gritando porque estaban jugando los hermanos, ¿no? Dios también sale así, amado, porque vos eres su hijo y su hija. Él nos dice así como un papá le dice a su hijo, no tengas miedo, que yo te voy a ayudar. A ver, salta que el papá y la mamá, o la mamá te va a sostener, ¿no? Y el niño sabe que esos brazos fuertes lo van a sostener. Amado, esa es la relación que tenemos que tener con el Señor. Pruebas vamos a tener, aflicciones vamos a tener, pero siempre recordemos que Jesús dice, yo he vencido y te he hecho más que vencedora. Amén. No dice que no vamos a tener. En Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas,
yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. ¿Y qué me recuerda esto? Cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, ¿quiénes se ahogaron? ¿Los israelitas? No, los enemigos, amados. Los enemigos fueron tragados por el agua. Cuando el pueblo de Israel cruzó el río Jordán para entrar a poseer la tierra, ¿se ahogaron? No, amado, el Señor les abrió las aguas. Y eso me habla a mí que así como ese Dios actuó en ese tiempo, es el mismo Dios que actúa hoy cuando vos tienes que atravesar las pruebas. Pero te tenés que aferrar. Hay veces las pruebas, amado, no nos gustan, pero las pruebas son el aprendizaje a depender del Señor. Hay veces Él la permite a la prueba para que nosotros dependamos de Él. ¿Por qué? Porque ve un cierto grado de autosuficiencia en nuestra vida y el Señor dice, esto no va con mi hijo, esto no va con mi hija. Entonces voy a tener que mandarle algo, permitir algo en su vida para que pueda depender de mí. Amado, tenemos que aprender a depender del Señor, no de las circunstancias, no de la fuerza, no de las capacidades, no de la sabiduría que usted pueda tener, sino depender del Señor. Depender del Señor. Y fíjense, yo miraba como ejemplo a Job. Job 1 del 20 al 21. Vaya ahí a Job 1 del 20 al 21. Esta no la escribí en mi hojita al texto bíblico. 20 al 21. Dice así la palabra. Entonces Job se levantó y se rasgó las vestiduras, se rapó la cabeza en señal de luto y con el rostro en tierra adoró al Señor, mientras decía, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al sepulcro. El Señor me dio, el Señor me quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y usted sabe lo que dice antes, ¿no es cierto? Job era un hombre rico, era uno de los más ricos de la comarca, tenía hermosos hijos, tenía muchísimo ganado, tenía muchísima propiedad y de la noche a la mañana se quedó sin nada más. Y encima le vino una sarna desde la punta de la coronilla hasta la punta de los pies. Se le murieron los hijos, amado. Se le cayó el techo, los hijos estaban celebrando un banquete, vino un viento, se le cayó el techo a todos los hijos que estaban ahí reunidos y se murieron. Vinieron los ladrones, se llevaron los ganados, se llevaron del ganado, le destruyeron la tierra y encima una enfermedad. Y fíjese, dice Job, desnudo he venido, desnudo me voy, por lo tanto alabaré al Señor. Tremendo, ¿no? Bueno, después hay que leer todo, pobrecito, del dolor que él sentía. Y encima tenía unos amigos tan preciosos que lo acusaban. Le decía, a vos te falta la fe, vos has pecado, vos le has faltado a la viuda y al huérfano, vos has hecho esto, vos has hecho, por eso tenés todo eso. ¿Ha visto eso que aparece y dice, algo habrás hecho, por eso te está pasando lo que te pasa? Y la esposa tampoco lo ha acompañado. Yo digo que después se casó de vuelta Job, ¿no? O se ha convertido ella, no sé. Pero después ha tenido hijos, no sé qué habrá pasado ahí. No dice la Biblia, no explica, ¿no? Pero dice, la mujer le dice, sí, Job, por culpa tuya hemos perdido todo. ¿Por qué no te agarras el mal? Decís a Dios y te morís. Y él le dice, mujer necia, ¿cómo vas a hablar de esa manera? Desnudo he venido al mundo y desnudo me voy de este mundo. Amado, fíjense usted que cuando Job soporta la prueba, no maldice a Dios en ningún momento. Lo único que desea es no haber nacido nunca.
Es lo único que dice Job en ese lugar. Pero fíjense usted de que ahí en el 42:10, fíjense lo que pasa en el capítulo 42:10. Dice, después de que Job oró por sus amigos, el Señor sanó también la aflicción de Job y aumentó al doble todo lo que Job había tenido. Y ahí después usted siga leyendo y va a ver todo lo que el Señor le hace recuperar. Qué importante, amado, es saber esperar en el Señor. Qué importante. ¿Qué hizo Job? Esperó en el Señor y el Señor le dijo, ahora te voy a demostrar, antes dependías de tu fuerza, ahora vas a depender de mí, le dice el Señor, pero todo este tiempo que vas a vivir esta prueba va a ser un aprendizaje para depender de mí. Pues dice que Job oró por sus amigos y aún así no estaba el corazón cargado de amargura por esos amigos que le han dicho toda clase de cosas negativas. Oró por sus amigos y les fue retribuida todas las cosas. Dios, amado, muchas veces permite cosas en nuestra vida para que nosotros tengamos dependencia. Dígale al que está a su lado, debes depender del Señor. No dependas de tu fuerza. No quieras arreglar tu matrimonio con palabras. No quieras arreglar a tu hijo insultándolo. No quieras arreglar tu economía sacando préstamos. No quieras arreglar tu salud buscando todos los medicamentos habidos y por haber por la farmacia. Anda al Señor. Okay. Anda al Señor, porque el Señor va a ser tu socorro. En el Salmo 121, 1 y 2 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice, mi socorro vendrá del Señor que hizo los cielos y la tierra. Afirma, fíjese, pone el énfasis, del Señor que hizo el cielo y la tierra. No viene del presidente, no viene del gobernador, no viene de tu jefe, no viene de tu fuerza que provoca la economía de tu casa. No, viene del Señor que creó el cielo y la tierra. ¿Qué está queriendo decir? Viene del que es todopoderoso, viene del que está sobre todas las cosas. Mi ayuda viene de ahí. No sé si me entiende lo que quiero decir. No va a venir de nada ni de ningún lugar que vos creas. Ayer no sé quién no está aquí, Humberto. Estábamos baldeando ahí y le digo, y Humberto, ¿cómo vas vos con el tema del trabajo? ¿Qué sé yo? Pastora, dice, he pagado ahora espero que vea el video. He pagado, dice, la penúltima cuota de la moto y justo mi patrón me ha pedido que lo acompañe a un lugar porque tenía que cobrar él y íbamos en el vehículo y dice que el patrón le dice, ¿cuánto te falta para pagar la moto? He pagado ahora la penúltima cuota, bueno, la última ya está pagada, le dice. Le digo, ¿te das cuenta, Humberto? Hay veces nosotros creemos que la ayuda va a venir de la iglesia. Y la ayuda viene de gente que ni siquiera conoce al Señor, amado. Entonces, ¿Dios te ayuda? Sí. Y va a usar un burro para ayudarte. Va a usar personas que vos ni siquiera te imaginas para darte una mano. Personas que ni siquiera conocen el nombre de Dios van a ser el instrumento. Dice, reyes y reinas serán tus nodrizas para tus hijos, dice, le promete el Señor al pueblo de Israel. Y fíjense cómo Ciro, como Darío, como Artajerje, reyes paganos, fueron nodrizas para el pueblo de Israel porque ellos lo ayudaron a volver a su tierra. Pero ¿saben por qué? Porque el Señor usa lo que Él ve a su mano para ayudarte. Él nunca te va a dejar, amado. Nunca te va a abandonar. Nunca te va a abandonar. Eso tenés que tener la seguridad.
nosotros, como dice, vuelva ahí a 2 de Corintios. Fíjese, Pablo, el contexto de lo que yo he leído en Corintios es que Pablo y todos los apóstoles vivieron aflicciones tremendas por predicar el evangelio. Hoy no hemos orado por el tema de la iglesia perseguida, pero así como Pablo describe la persecución que él tuvo por predicar el evangelio, el contexto de esta palabra es que él había sufrido junto con los demás discípulos de él que lo acompañaban, y los apóstoles sufrieron persecución, sufrieron cárceles, sufrieron tortura. Entonces él dice en el pasaje que está en capítulo 1, versículo 6, dice: si nosotros sufrimos es para que ustedes reciban consolación. ¿Cómo él iba a consolar si no había tenido sufrimiento? Nosotros sufrimos esta persecución para que los podamos entender a ustedes cuando ustedes digan: pero Pablo, nosotros tenemos miedo, ahora mi familia se me ha levantado porque cree en Cristo. Entonces, la prueba que Pablo vivió le iba a servir para ayudarlos a ellos y decirle: mira, yo también he vivido esta situación y Dios me ha ayudado, Dios ha estado conmigo, Dios me ha bendecido, Dios ha levantado personas que me ayuden a salir de todo esto. O sea que nosotros, amados, necesitamos la prueba para ver la mano de Dios y para ser consolados por Dios, para que cuando vengan las personas, nosotros también las podamos entender. Yo me acuerdo que cuando yo conocí al Señor, mi esposo le costó un montón, él cree, él ora conmigo, todo, pero él no tiene llamado pastoral, ¿no? El día jueves, cuando volvía de la célula, me abre el portón y se sienta, ¿no? Estaba con el teléfono puesto así. Dice: estoy escuchando una prédica. Me dice así, ¿no? Estoy escuchando una prédica. Y escuchaba yo una mujer que hablaba, pues yo estaba en la cocina. Y me dice: ¿la conoce la predicadora esta? Me dice: sí, estaba escuchando la prédica mía. Estaba escuchando, dice: ya la estoy escuchando de hace rato, me dice así él, ¿no? Entonces, fíjese, pero sin embargo, mucha gente me ha desestimado como pastora porque mi esposo no estaba en el camino. Algunos hasta me tacharon, amado, porque mi esposo no estaba siendo pastor. Entonces, yo he vivido toda esa situación con mucho dolor. He sentido la discriminación, he sentido que no servía para este ministerio, he sentido muchas cosas. Y ¿sabe qué? Las personas que me desestimaron, un día se quedaron solas. Y yo digo: Señor, ¿cómo vos haces las cosas para que esa persona pueda entender lo que es servir como mujer en la obra? ¿Me está entendiendo? Amado, nosotros no podemos aconsejar de lo que no hemos vivido. No podemos aconsejar de lo que no hemos vivido. Por eso hay veces nosotros, las pruebas que nos tocan vivir, usted mírela como la oportunidad de depender del Señor y de saber que el día de mañana usted va a poder usar esa prueba donde usted ha salido airoso para ayudar a otro. Porque si nosotros no lo vivimos, amados, nosotros hablamos en la parte superficial. Y hay veces le hacemos daño a las personas. Hay veces le ponemos cargas que ni nosotros las llevamos. ¿Me está entendiendo? Entonces, para concluir, ¿qué 3 cosas yo aprendí de esta palabra? Es que yo debo decirle a Jesús, ir a Jesús con todas mis aflicciones, sabiendo que aflicciones voy a tener en el mundo, pero yo tengo que recordar que Él ha vencido y me ha hecho más que vencedora.
Segunda cosa que aprendo de esto, que las aflicciones me sirven para morir a mi carnalidad y tener una dependencia del Señor. Y ahí está primera de Pedro 5:7. Echen sobre mí todas sus preocupaciones, porque yo tengo cuidado de ustedes. Amado, ¿usted cree que está de adorno esa palabra? ¿Será real? ¿Usted la experimentó en su vida? Amén, gloria a Dios. Y la tercera cosa que yo aprendí de esto es que las experiencias de las aflicciones que vivimos nos ayudan a consolar a los otros. Porque nosotros no podemos consolar a una persona. Yo lo veía al amigo de mi hijo llorar y me acordaba cuando partió mi mamá. Y la verdad que me quebré en un momento dado porque él no tiene al Señor. Él sabe que él me entra en mis estados y todo lo demás, pero él no tiene al Señor. Y mi hijo me cuenta, me dice, cuando lo encontré lloraba como un niño, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo podía abrazar con la misma consolación que yo he recibido cuando partió mi mamá. ¿Me está entendiendo? Lo podía entender porque otro decía, no lloré, en el día de la resurrección lo vas a ver, se va, pero vos después te vas a encontrar con él. No, amado, no sirven esas palabras, porque somos seres humanos y tenemos sentimientos, tenemos emociones. La palabra de Dios dice que cuando Jesús se entera que Lázaro murió, lloró. Era su amigo y lloró. Cuando Jesús ve que la casa de su padre no se respetaba, se enojó. Entonces, Jesús nos enseña que nosotros podemos tener nuestros sentimientos en cada circunstancia que tenemos, no dejarnos dominar por el sentimiento, por la emoción, pero sí podemos sentirlo, porque somos seres humanos. ¿Me está entendiendo? Entonces, la tercera cosa que a mí me enseñó esta palabra es que yo necesito esas aflicciones para ser consolada por Dios y tener la herramienta para consolar a la iglesia, para consolar al que entre por primera vez. Porque si no tenemos esto, amado, nosotros vamos a hablar de lo teórico y no de lo práctico. No es lo mismo para un profesional haberse aprendido todas las lecciones que le han dado en la facultad que entrar al campo de acción. Ahí se topa con que la realidad no es lo mismo. Exacto, no es lo mismo que lo que decían los libros. Ahí está la futura odontóloga que yo me imagino, bueno, ya ha practicado ahí mirando encías, dentaduras picadas, dientes caídos, boca sin diente y todo lo demás, ¿no es cierto? Pero no es lo mismo que en los libros cuando vos te vas a enfrentar con una boca que está deteriorada. Entonces nosotros no podemos hablar de la teoría, amado. Tenemos que hablar desde la práctica para poder consolar. La iglesia está para consolar, amado. Y para consolar necesitamos vivir aflicciones. Entonces él le habla a los corintios y le dice, si nosotros sufrimos es para que ustedes reciban consolación y salvación. Si somos consolados es para que ustedes reciban consuelo y puedan soportar como nosotros cuando pasen por los mismos sufrimientos. ¿Cómo lo van a vivir? Con el consuelo que el apóstol Pablo y los acompañantes le daban a la iglesia de Corintios. Entonces, de la única manera que nosotros podemos ayudar a otra persona es aprendiendo a ser consolados por Dios, aprendiendo a depender del Señor y sabiendo de que el camino del Señor, por más que yo esté en el Señor, yo vivo las mismas aflicciones que vive el mundo.
pero con la única diferencia que yo tengo al Señor. Amén. Así que con esta palabra, amado, quiero que oremos para que veamos la prueba como una oportunidad de dependencia del Señor y de aprendizaje para poder consolar a los que lo necesitan. Amén. Así que yo, por primera vez que haya alguien que escuche esta palabra, necesitamos a Cristo para que Él pueda cumplir esa palabra de Isaías 41:10 y 41:13, para decirte, no tengas miedo, quizás estás viviendo situaciones tremendas y no tienes a qué aferrarse. Yo me acuerdo que cuando yo estaba con el estado de pánico y de depresión, yo sentía que caía en un pozo que no tenía fondo. ¿Y saben qué me imaginaba yo? Que tendría que haber una cuerda de donde yo me pueda agarrar. Y no la encontraba. Pero cuando el Señor vino, seguí sintiendo esa sensación, pero yo ya veía la cuerda. Una cuerda que caía y que me empezaba a levantar de ese pozo. Iba despacito sacándome de ese pozo. Entonces, para poder tener esa cuerda, amado, si te encuentras en ese pozo, para poder tener esa cuerda, necesitamos a Jesús en nuestra vida. ¿Y por qué necesitamos a Jesús en nuestra vida? Porque somos pecadores y necesitamos ser libres del pecado para poder conocer a Dios. Hoy día iba a compartir lo mismo que compartió Fátima en el devocional, porque yo me acordaba cuando yo no conocía al Señor, que quería leer la Biblia y no podía entenderla. Entonces ahí en Corintios, cuando leímos en Corintios capítulo 3, dice, el velo todavía está puesto, por eso no pueden entender a Jesucristo. Entonces el velo estaba puesto en mi vida, el velo de religiosidad estaba puesto en mi vida. Pero cuando alguien vino y me dijo, tenés que recibir a Cristo, tenés que ponerte a cuenta con el Señor para que Él te perdone de sus pecados, para que Él te reconcilie con el Padre. Cuando yo hice eso que me decía mi amiga en ese momento, ¿saben qué? El velo se cayó. Y comencé a leer la Biblia y le entendí, amado. Había cosas que no le entendía porque había que ir a estudiar la Biblia, pero lo básico le entendía. El velo se cayó. Entonces es importante que para vivir las aflicciones de este mundo presente necesitamos a Cristo. Así que vamos a hacer esa oración primera de decirle, Señor Jesús, diga conmigo, Señor Jesús, hoy te reconozco como el Hijo de Dios y como el único que puede perdonar todos mis pecados. Hoy vengo delante de ti y te pido, perdona todos mis pecados. Límpiame, Señor, con tu sangre bendita. Hoy te abro mi corazón y te recibo como mi Señor para hacer tu voluntad, como mi Kyrios y como mi Salvador, porque hoy me reconcilias con Dios el Padre y me das la vida eterna. Gracias, Jesús. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar por esta palabra. Si usted está pasando aflicciones, amado, ya sea de enfermedades, ya sea de pruebas en su hogar, en su matrimonio, con sus hijos, en la economía, tiene miedos y no sabe a qué son a dónde van esos miedos, a qué le tiene miedo, vamos a orar en esta hora, amén, para que Dios esté obrando y para que nosotros podamos sentir su presencia, amén. Así que vamos a orar, póngase la mano ahí en el corazón. Yo invito a que el que quiera pasar puede hacerlo. Después que hagamos la oración general, puedo orar por quien lo necesite en esta mañana, amén.
Ponga la mano ahí en el corazón. Señor, hoy hemos escuchado que tú no nos dejarás, que tú no nos vas a desamparar, que siempre vas a sostenernos, que siempre nos vas a dar la fuerza para poder resistir todas las cosas. Y así como dice el apóstol Pedro, que echemos sobre ti todas nuestras preocupaciones. Señor, mira el diagnóstico que nos han dado, un diagnóstico que nos conmueve, un diagnóstico que nos hace tambalear. Señor, que en el nombre de Jesús no dependamos del diagnóstico, dependamos de vos, que dice que por tus llagas nosotros somos curados. Señor, llévate los miedos. Señor, hay veces tenemos tanto miedo que no lo podemos dominar y sentimos, Padre querido, que no sabemos a qué le tenemos miedo. Tu palabra dice: en la angustia clamé al Señor y Él escuchó y me libró de todas mis angustias. Señor, que en el nombre de Jesús todo miedo suelte nuestras mentes, suelte nuestra alma, en el nombre de Jesús. Y si el miedo, Señor amado, trasciende, Señor, nuestra vida y viene desde el pasado, desde el momento en que fuimos concebidos, o cuando nacimos, o cuando fuimos niños, Señor, que hoy ese miedo sea arrancado de raíz de nuestra vida. Todo trauma, todo complejo, todo dolor, toda herida, en el nombre de Jesús, sea cicatrizada en esta hora. Señor, que ese aceite fresco, esas vendas, Señor amado, vengan sobre la herida de cada corazón.